Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. En esta tarde tengo a un invitado. Estuve hace ya bastante tiempo anunciando que haría una entrevista a mi hermano Kevin Valenzuela, así que en este día lo tenemos con nosotros para hacerle algunas preguntas con respecto al plebiscito, con respecto a temas del apruebo o el rechazo. Así que quiero invitarles a aquellos que se comiencen a conectar, a que compartan el link con otros hermanos o en algún grupo o en alguna página. Así que voy a incorporar en este momento a mi hermano Kevin para que se pueda presentar, así que lo vamos a incorporar. Hola Hola, Kevin. estimado. ¿Cómo está, estimado hermano Pablo? Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Costó, pero se logró. Sí, sí, gracias a Dios se logró. Eh, Bueno, para mí es un sí, mira, gusto poder si quieres, participar. Sí, adelante. Bueno, para mí es un gusto poder participar en este programa. Gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias también a los hermanos que nos están sintonizando y que puedan compartir este material para que pueda llegar a muchos más hermanos y ojalá les pueda servir para poder responder sus dudas. Así que eso, Dios les bendiga. claro, claro. Mira, por mientras que algunos hermanos se están conectando, sería bueno que pudieras a lo mejor compartir el link en algún lado, a lo mejor en alguna página o si tú quieres en algún grupo. Y también a los hermanos que nos están viendo, que si quieren compartir el link, están en toda la libertad para que otros hermanos también se puedan incorporar a esta entrevista. Amén. Envíame el link por WhatsApp, Pablo. Te lo envío inmediatamente. Sí, envíame el link por WhatsApp para poder compartirlo. Bueno, como algunos ya me conocerán, han visto quizás algunas intervenciones y participaciones mías. Mi nombre es Kevin Valenzuela, soy de la comuna de La Pintana. Tengo 25 años, soy estudiante de Derecho en quinto año de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile. Y soy vocero de Evangélicos por el Rechazo. Este movimiento Evangélicos por el Rechazo nace acá en la comuna de La Pintana a partir de un análisis que hacemos junto a otros hermanos más sobre la contingencia nacional. En consecuencia, tuvimos que alzar la voz porque lo que estamos viendo detrás de todo este proceso constituyente era realmente peligroso, particularmente para el pueblo evangélico. Peligroso en general, en términos generales para el país y particularmente para el pueblo evangélico. Así que la Escritura nos llama a poner la verdad en alto, hacer luz y hacer sal, así que en ese sentimiento, en ese sentir, nace este movimiento evangélico por el rechazo. Amén, amén. Mira, ¿nos podrías hablar un poco qué hay detrás de este cambio de constitución, Kevin? Sí, sí, por supuesto. Bueno, podríamos abordar varias aristas. Bueno, yo hace poco lancé un documento, gracias a Dios pude escribir porque varios hermanos nos pedían si teníamos algún documento con argumentación para poder difundirlo entre la iglesia. Y eso provocó la necesidad de poder redactar un documento, ¿ya? Yo lancé un documento que se llama Suma contra la Apruebo. Se divide en tres partes. La primera parte se titula Maquinación y Violencia. La segunda parte se titula Engaño y Mentira. La tercera parte se titula Agenda Antivalórica, que son básicamente los tres pilares sobre los cuales nosotros basamos nuestra argumentación para decirle a nuestros hermanos que es un deber moral rechazar una nueva constitución. Ahora, por ejemplo, con respecto a la primera parte, podríamos comenzar señalando de que una pretensión de un cambio constitucional no es una cuestión que haya nacido ahora, el 18 de octubre, como se ha querido mostrar, que esto es una cuestión espontánea. No es así. Existe una pretensión bastante antigua o histórica, si podemos llamarla así, de un cambio constitucional. Nos remontamos entonces al año, aquellos años en los cuales gobernaba la unidad popular en nuestro país, ya 1970, 1973, bajo el mando de Salvador Allende. A ver, para contextualizar,
nuestro país ha tenido un total de 10 constituciones. Desde 1811 a 1980 hemos tenido 10 constituciones. Un hilo conductor característico en cada una de ellas es la defensa de la propiedad privada. Esto es que ni el Estado ni nadie puede privarle a usted de lo que le pertenece, salvo excepciones determinadas. Ahora bien, esta defensa de la propiedad privada es particularmente problemática para ciertas ideologías, como lo es, por ejemplo, para la ideología marxista, que es precisamente la ideología imperante en el gobierno de la Unidad Popular y bajo el mandato de Salvador Allende. Sin perjuicio de ello, se llevaron a cabo más de 5.800 expropiaciones, ¿ya? Y si usted quiere ahondar más en estos datos, le sugiero una obra de un abogado historiador llamado Gonzalo Rojas Sánchez que se llama La agresión del oso. Usted podrá notar básicamente una relación de causalidad a lo que llevó finalmente a la intervención militar en el año 73, ¿ya? Porque hoy día existe un trabajo decidido durante más de 40 años por parte de la izquierda radical para poder hacer una historia hegemónica y acerca de lo que sucedió en esos años, ¿ya? Ahora, en el primer mensaje al Congreso Pleno, Salvador Allende dijo lo siguiente, entre otras cosas, voy a parafrasear. Él dijo que existe una necesidad de que de entablar a la población un cambio constitucional de orientación socialista, ¿ya? Orientación socialista, o sea, aquí hay intenciones políticas, ideológicas, un cambio constitucional de orientación socialista. Bueno, por obvias razones nosotros sabemos que eso no se llevó a cabo. Sin embargo, desde esos años hasta nuestros días, ese cambio constitucional de orientación socialista ha sido la tarea por culminar de la izquierda chilena hasta nuestros días. Luego, por ejemplo, avanzando más ya a nuestros días, tenemos una campaña que se llamó la campaña Marca tu voto AC. No sé si la recuerda, estimado hermano Pablo, pero esto fue el año 2013, sí, en el contexto de las elecciones presidenciales, sí, donde diversos actores, personajes del mundo del espectáculo y personajes del mundo político llamaban a la población a que cuando fueran a votar marcaran su voto con AC de Asamblea Constituyente, en un intento por demostrar de que Chile quería una nueva constitución. Y bueno, los resultados de esa campaña fue un rotundo, miserable y vergonzoso fracaso, tanto así que al contabilizar los votos con AC ni siquiera lograron superar los 3 dígitos. Luego de eso, finalmente tenemos el proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet, que presentó durante su último mandato, el cual finalmente tampoco prosperó. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir acerca de estos diversos intentos de cambio constitucional? Podemos decir lo siguiente, podemos decir que las vías democráticas fueron insuficientes para la izquierda para llevar al país a un cambio constitucional. En consecuencia, tuvieron que adoptar otras vías, ¿ya? Llegamos así entonces a lo que sucedió el 18 de octubre del año 2019. No sé si tú recuerdas a Eduardo Artés. ¿Te suena Eduardo Artés? Eduardo Artés, sí, claro, claro, candidato presidencial de ideología comunista. Él dio una entrevista el día 25 de mayo del año 2018. ¿Y qué fue lo que dijo? Él dijo lo siguiente. Dijo, en unos meses más comenzará un proceso de desobediencia civil. Escuchen bien. Un proceso de desobediencia civil que obligaría al gobierno de Sebastián Piñera a impulsar una asamblea constituyente. Esto fue 17 meses antes del 18 de octubre. Para nosotros, esto constituye una evidencia irrefutable de un anuncio anticipado de sabotaje en contra de la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Y bueno, finalmente todos conocemos lo que sucedió el 18 de octubre, donde nuestro país fue brutalmente atacado por una ola violentista, donde fue saqueado, donde fue incendiado, donde teníamos personas en las calles vandalizando, destruyendo. No sé si tú recuerdas este famoso video del colectivo Matapaco, donde salía el presidente de la República decapitado. También al mismo tiempo teníamos claro, a la gente que se estaba manifestando, deseándole la muerte a Carabineros de Chile, Paco muerto, abono para mi huerto, y etcétera. O sea, eso yo los califico como sentimientos de homicidio. Nosotros sabemos que la Biblia, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando se refiere, por ejemplo, a la ley antigua, dice, habéis oído que se les dijo, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se
que se enojare locamente o que aborreciera a su hermano será culpable de juicio. Es decir, ya no tan solamente es el acto físico, sino que el Señor ve lo que ocurre en nuestro interior. Cuando uno aborrece, cuando uno odia a un hermano, eso ya queda en la misma categoría de un homicidio, son homicidios. Entonces, esto es lo que sostengo yo. Y esto fue profunda de todas las críticas sobre las cuales han hecho con respecto a mi franja. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa el 18 de octubre? Sentimientos de homicidio. O sea, es evidente. Uno sale aquí a los sectores del centro y va a ver puros mensajes de odio en contra del presidente de la República, deseándole la muerte a Carabineros, y estos grupos feministas que exigen el derecho a asesinar a sus propios hijos antes de que nazcan. Entonces, el sentimiento de homicidio, evidentemente, la Biblia nos dice que esto simplemente es homicidio. Segundo, robos, saqueo y destrucción. Nosotros acá, yo soy de la comuna de La Pintana, soy de Pablo Roca. Acá en Santa Rosa nosotros teníamos un mayorista, ya no existe. Teníamos un Contrumar, ya no existe. Fue totalmente saqueado, incendiado. Acá en Lo Blanco teníamos un líder, ya no existe. Totalmente saqueado. O sea, es evidente el nivel de maldad que hay detrás de todo. Ahora, ¿qué fue lo que dije yo? Yo simplemente dije, a ver, miren, estas obras la Biblia las identifica como obras de Satanás. Listo, se acabó. Esto no proviene de Dios, sino que proviene de las tinieblas. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, fíjate lo que hace el Señor Jesús. O sea, identificándolos por sus obras y por su faz interna, por sus sentimientos, lo identifica con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un homicida, padre de mentiras y es mentiroso. Entonces, yo puedo aplicar lo mismo con respecto a toda esta gente que salió a hacer pedazos nuestro país, a destruirlo. Destrucción. Eso fue lo que ocurrió. Entonces yo dije, esto no tiene nada que ver con Dios. Yo como cristiano, yo como hijo de Dios, no lo puedo apoyar. Bueno, y después solamente bastaron 40 segundos para que el país completo entrara en esta polémica. Se me tergiversó diciendo que yo me arrogaba la representatividad del pueblo evangélico, cuando en ninguna parte de ese video yo digo, yo vengo en representación de todo el pueblo evangélico. Yo solamente bajo la organización bajo la cual yo estoy se llama Evangélicos por el Rechazo, lo que evidentemente da nociones de que somos un grupo de evangélicos que creemos que la mejor alternativa para nuestro país es votar rechazo. Bueno, sin embargo, ahí se me tergiversó, me empezaron a llover amenazas, insultos, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, ¿qué fue lo que sucedió? Yo tuve que sacar a mi esposa de la casa, hermano Pablo, a mi esposa y a mis hijos. Tuve que sacarlos de la casa. ¿Por qué? Porque estaban poniendo mi dirección. Hermano, ¿puedes revisar un poco tu micrófono, que suena con un poco de interrupción? Ya, sí, todavía, esperamos un poquito. ¿Suena mucho, no? Espera un poquito. Sí, suena como... ¿Ahora qué tal? Ahí no te digo. Ahí sí, excelente. Excelente. Ahí me escuchas bien. Ya, ahí sí. Totalmente. Sí. Ya, vale. Mira, te quería hacer una pregunta. Mira, yo igual he estado estudiando ya bastante tiempo, igual no soy capo en el tema, pero en definitiva todo este tema ideológico, más que ver todo este vandalismo, todo este tema de saqueos, de pensamiento homicida, etcétera, 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 existe una ideología que nace, se puede decir, de un pensamiento totalmente pagano. O sea, comprendiendo en el sentido de que Engel en un momento dijo que lo que había que destruir era la familia, había que separar a la mujer del núcleo familiar, etcétera, etcétera, y de allí hacia adelante nace lo que tiene que ver con la ideología de género. En definitiva, y el punto central es que el cristianismo es el que le va en contra de este pensamiento pagano, y en definitiva es el cristianismo lo que se quiere derribar. Lo lamentable de todo esto es que también mucho cristiano, mucho evangélico desconoce el tema ideológico, desconoce que a la mayoría de nosotros, y también me incluyo, en colegios públicos, etcétera, etcétera, se nos condiciona con cierto tipo de historia, se nos condiciona con cierto tipo de relatos, y no solamente en el colegio, también en la televisión, comerciales, Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, no es un tema tan simple, no es un tema a lo mejor tan superficial. Con respecto a esto, ¿tú qué piensas? O sea, el trabajo de la iglesia hasta hoy en día. ¿Debe también existir un examen con respecto a esto? ¿Debe existir, a lo mejor, pensar en qué hemos fallado como iglesia y de allí tratar de construir y avanzar en pro de algo más sólido? Sí, por supuesto. Yo creo que es necesario que empecemos a abordar estos temas. Bueno, particularmente abordar estos temas o hablar temas políticos se ha tomado, ha tenido cierta resistencia dentro del mundo evangélico, cierta aversión hacia la política. O sea, hay ciertos sectores que han tratado o la concepción tradicional, digámoslo así, ha tratado de mantener al margen los temas políticos y simplemente encerrarnos en la Biblia y estudiar la palabra y nada más. Pero es necesario que nosotros podamos conocer nuestro entorno, así como el apóstol Pablo cuando se enfrentó en el Areópago a los filósofos griegos. El apóstol Pablo conocía los pensamientos de ellos, conocía su filosofía y por lo tanto él pudo argumentar. Claro. Entonces, nosotros tenemos evidencia y en la misma palabra nosotros podemos conocer que es necesario que nosotros podamos estar bien seguros y conocer el pensamiento de los impíos, de aquellos que atacan nuestra fe, para que nosotros podamos presentar una defensa y para que nosotros podamos contraatacar, porque, a ver, el apóstol Pablo dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Derribando todo argumento y toda altivez. Hay hermanos que dicen, no, si no estamos para argumentar, por favor, hermanos, si nosotros estamos nosotros para hacer luz y sal para esta tierra. Nosotros estamos para dar la batalla por Cristo, en la calle, en la predicación con los drogadictos, en la predicación con la gente, nuestros vecinos, en la predicación en la universidad y también en el debate académico, en el debate intelectual. Nosotros tenemos que poner la bandera de Cristo en alto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora, eso es precisamente a lo que nosotros estamos abocados. Junto a otros hermanos, estamos organizándonos bien para poder precisamente hacer lo que tú nos estás diciendo, estimado hermano Pablo, de poder organizarnos, hacer cursos, dar charlas a nuestros hermanos para que puedan conocer cómo llegamos al tipo de pensamiento en los cuales estamos. Tú mencionaste a Hegel, está Feuerbach, está Carlos Marx, está Carlos Darwin, está Jean-Paul Sartre, bueno, está Nietzsche y están todos estos filósofos que de alguna u otra forma han ido moldeando el pensamiento actual. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender el contexto para poder presentar una defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Claro, claro, o sea, el otro día, bueno, no sé si tú has leído a Axel Kaiser. Sí. Sí, mira, Axel Kaiser toca un tema que es muy interesante. Él habla del tema del mundo de la idea y cómo la filosofía en cierto sentido mueve y transforma las masas, o sea, mueve el mundo. Llevándolo a la palabra de Dios, allí en Deuteronomio 6, Dios nos demanda a nosotros como cristianos predicar el Evangelio en todo momento y en todo lugar, haciendo como una crítica a lo que somos nosotros, evangélicos, cristianos o protestantes, ya despreciando en cierto sentido lo que es el núcleo familiar, la enseñanza dentro del mismo hogar. Es allí, yo creo donde también hay que empezar a construir y también a guiar a nuestros hermanos en la fe. O sea, si no existen familias sólidas en el cristianismo, lo doctrinal, claramente vamos a llenarnos de cosas que no son de la palabra de Dios. Así es. Mira, bueno, el tema que tú estás tocando yo lo considero fundamental. La familia, el núcleo fundamental de la sociedad. Si tenemos familias fuertes, vamos a tener una nación fuerte. Si tenemos familias desintegradas, vamos a tener un país desintegrado. Si tenemos familias débiles, vamos a tener un país débil. Entonces, yo creo que es fundamental enfocar nuestros esfuerzos en poder reforzar el núcleo familiar. Nosotros, pasamos de una concepción porque nosotros hemos heredado nuestra moralidad, nuestros valores, nuestros principios de la religión judeo-cristiana, del cristianismo. El cristianismo ha construido Occidente
y gracias a Dios por ello. Por eso el nivel de progreso que hay en los países occidentales. Entonces, hemos sido ciertamente bendecidos por la fe cristiana. Todos, las feministas, los homosexuales, o sea, si hay países en los cuales ellos pueden tener libertad para expresarse, es gracias a la fe cristiana. ¿O acaso ellos van a poder expresarse en los países islámicos? Los matan. Pero gracias a Dios, nosotros acá hemos estado bendecidos y estamos en una sociedad en la cual, paradójicamente, estas personas que acusan al cristianismo y odian al cristianismo, gracias al cristianismo ellos pueden vivir en libertad. Entonces, es tremendamente paradójico para ellos porque hay una ignorancia tremenda con respecto a la historia y la influencia de la fe cristiana precisamente en Occidente. Ahora, nosotros hemos pasado a ver, ha habido un cambio en el pensamiento en el cual, en virtud de la fe cristiana, se tenía por objeto el bien hacia el prójimo. O sea, nosotros no miramos nuestro propio bien, sino el bien del prójimo. Ese pensamiento ha ido apaleándose por diversos filósofos, entre ellos está Ayn Rand, esta filósofa judía, que hizo toda una apología y una defensa del egoísmo, ¿ya? Ella considera que la moral cristiana es una moral nefasta, y ella hace una apología del amor propio. Entonces, esta filosofía ha ido permeando la sociedad, y hoy día, por ejemplo, en el ámbito matrimonial, en el ámbito conyugal, ya no se concibe como una relación que va a ser para toda la vida, sino que más bien se concibe en el beneficio propio, no en el beneficio de los hijos, no en el beneficio de mi cónyuge, sino en el beneficio propio. Por lo tanto, si yo me siento bien con la pareja que tengo al lado, bueno, eso va a funcionar bien. Pero en cambio, si ya no siento atracción hacia ella, si ya me aburro de la rutina en el ámbito sexual con ella, entonces, ¿qué es lo que dice el mundo? Bueno, cámbiate de pareja. Pero ¿qué pasa con los niños? Bueno, los niños tendrán que entender. Bueno, eso para mí representa la degeneración en Occidente, precisamente del núcleo familiar, porque pasamos de enfocarnos en el bien de los niños a enfocarnos en el bien propio. Entonces, antes se esperaba de que los adultos corrigieran su vida sentimental en función del beneficio de los niños, pero ahora los niños no interesan, no importan, lo que interesa es el propio beneficio. Entonces, los niños ya no importa si la separación con mi pareja, con mi esposa, va a afectar a los niños. Ellos tendrán que de alguna forma aceptarlo. Bueno, eso muestra la degeneración que ha habido de la institución familiar. Lo mismo, o sea, por ejemplo, ahora nosotros concebíamos el matrimonio y lo concebimos, históricamente se ha concebido entre la relación entre un hombre y una mujer. Pero ahora eso ha sido atacado precisamente por estos grupos, particularmente por la izquierda, y se ha querido desvirtuar en virtud del desconstruccionismo. Y ya no es un hombre y una mujer, sino que ahora puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, y ¿por qué no? Varios hombres y varias mujeres. O sea, lo que se denomina poliamor. Entonces estamos ante un ataque a la familia tremendo, un ataque salvaje. Y nosotros tenemos que alzar la voz. Nosotros estamos aquí no para ser meros cómplices de cómo la maldad nos aplasta y nos pisotea. Nosotros estamos aquí para hacer luz y sal en esta tierra. Y yo cuando, bueno, yo siempre digo, y este es mi razonamiento, cuando el Señor me pregunte, bueno, ¿qué hiciste tú cuando ellos estaban haciendo esto? ¿Qué hiciste tú frente al aborto? ¿Qué hiciste tú frente al matrimonio homosexual? ¿Qué hiciste tú frente a todas estas aberraciones? No, señores, que no puedo mezclar la fe con la política, porque así me dicen algunos. No, es que no hay que mezclar la fe con la política, por favor. Si tenemos que impactar la sociedad y tenemos que ser luz y sal para esta tierra. Así que yo creo que el tema de poder fortalecer la institución familiar es fundamental y tenemos que trabajar para ello, estimado Pablo. Claro, claro. Sí, bueno, mayormente se ve la poco cosmovisión o el poder interpretar la realidad conforme a la palabra de Dios. O sea, la misma palabra de Dios habla y nos muestra este ejemplo entre Cristo y la iglesia, hablando del matrimonio. Un Cristo que se entrega por su amada esposa. Y es lo que realmente dentro del matrimonio hoy en día se ha dejado. Esta que dices tú, esta deconstrucción del pensamiento
que claramente es una depravación del pensamiento, hoy en día quiere decirle a los demás que esto está bien, que lo malo está bien y que lo bueno en cierto sentido está malo. O sea, es una Está mal. construcción social, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que como creyentes, como cristianos, nosotros deberíamos glorificar a Dios en cada una de las esferas de la vida. Y ese es el problema Amén. que lamentablemente muchos hoy en día no comprenden. Que como cristiano yo debo ser cristiano en mi hogar, debo ser cristiano cuando ando en la calle, debo ser cristiano en mi Amén. trabajo, debo glorificar a Dios en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de dualismo, mejor dicho, de decir esto es cristiano, esto no es cristianismo. Es más, tú tocabas hace un momento atrás el tema sexual. Muchos piensan que el tema sexual es tabú en muchas iglesias por lo mismo, porque no se entiende y no se interpreta la realidad conforme a la palabra de Dios. Mira, como para volver al tema del cambio de constitución, me gustaría hablar sobre algunos puntos que Michelle Bachelet ya ha propuesto claramente y que muchos piensan que a lo mejor una nueva constitución sería en páginas en blanco y sabemos que eso no es así, que no va a ser la señora Juanita la que va a estar allí, que no va a ser don Pepito que vende diario allí en la esquina, sino que hay algo ya que está allí formulado. Sería bueno hablar un poco de eso para que algunos hermanos pudieran comprender. Bueno, muchos quizás dicen, bueno, ustedes ni siquiera saben lo que... La nueva constitución ni siquiera está escrita y ustedes ya andan diciendo que va a pasar esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, para salirnos del plano conjetural, vamos a aterrizar este debate, vamos a aterrizarlo en terreno firme, y para eso nos valdremos del proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet, enviado 5 días antes de terminar su mandato en el año 2018. A ver, este proyecto es muy importante para entender hacia dónde nos dirigimos en materia constitucional y particularmente en materia valórica, que espero que a nosotros como cristianos sean cuestiones fundamentales, porque no podemos nosotros ignorar sencillamente hacia dónde se quiere avanzar en materia valórica. ¿Ya? Bien, desde la derecha chilena, que la derecha y la izquierda están igualmente de pervertidas, pero desde la derecha chilena, que se supone que es más conservadora, qué sé yo, han dicho de que este proyecto debería ser la base sobre la cual escribir una nueva constitución. Entonces, usted tiene que tener esto en consideración a la hora de hacer el análisis que vamos a hacer a continuación. A ver, con respecto a materia de la familia. Recién estábamos hablando del ataque que está sufriendo la familia. Nuestra Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Y por qué razón la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? Es por la sencilla razón de que sin familia no hay sociedad. Sin familia no hay nada. Por lo tanto, le está dando un grado de importancia a nivel constitucional. Pero si nosotros, por ejemplo, nos remitimos a las actas de estudio de una nueva constitución de la Comisión Ortúzar, que las actas de estudio de la Comisión Ortúzar es básicamente toda la discusión que se hizo para justificar cada uno de los artículos que están en la Constitución del 80. ¿Ya? Básicamente eso. Estas actas de estudio están disponibles en el Congreso Nacional. Usted las puede descargar, ¿ya? Y lo puede corroborar si quiere corroborar lo que vamos a decir a continuación. En las actas de estudio de una nueva constitución se argumenta de que las bases filosóficas sobre las cuales se va a construir todo este sistema normativo, escuche bien, es una base que se afirma en la cosmovisión cristiana de nuestro pueblo, con esas palabras literales, en la cosmovisión cristiana que responde al íntimo sentir de nuestro pueblo. Eso es lo que argumentan los constituyentes. Por lo tanto, como antecedentes preliminar, usted tiene que saber que esta constitución que pretenden eliminar tiene una fuerte inspiración cristiana en sus normas. ¿Ya? Ahora, vamos con nuestra primera norma, con respecto a la familia. ¿Qué dice la Constitución con respecto a la familia? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué es lo que hace Michelle Bachelet en su modificación? Dice lo siguiente. La familia, escuche lo siguiente, en sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad. Observe, solamente una pequeña frase. En sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad.
Al respecto, quiero citar, por ejemplo, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que le preocupa, voy a parafrasear, dice que le preocupa la lectura limitada y estereotipada, una lectura binaria de lo que sería el concepto de familia. Porque esta lectura histórica o arcaica dejaría fuera a lo que conocemos como familias diversas, en el sentido de aquellas familias compuestas por 2 hombres, 2 mujeres, que a través de inseminación artificial o diversos métodos han querido tener hijos y formar una familia. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta modificación? Esta modificación constituye un reconocimiento a nivel constitucional, es decir, en la norma de mayor jerarquía, la norma suprema del Estado, de lo que conocemos como familias diversas. Y si se le da este reconocimiento a nivel constitucional, entonces eso quiere decir que el demás sistema normativo, el resto del ordenamiento jurídico, que son las normas de menor jerarquía, tienen que acatarse a este reconocimiento que hace la Constitución. En concreto, este reconocimiento a nivel constitucional abre la puerta para toda aquella agenda, para la agenda del movimiento LGBT en materia de familia. Matrimonio homosexual, adopción homoparental, etc. ¿Por qué? Porque se está reconociendo como familia a esta diversidad de familias y en consecuencia tendrían derecho a todos los derechos que tiene una familia compuesta por un hombre y una mujer. El primer punto. No sé si quiere hacer algún comentario ahí, estimado Pablo, para que sigamos avanzando. No, avanza nomás. Bien, bien, ya. Primer punto, con respecto a la familia. Segundo punto. Nuestra Constitución establece en su artículo 19, número 1, inciso 2, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Qué es lo que hace Michelle Bachelet? Michelle Bachelet elimina el inciso número 2 que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Elimina el mandato constitucional para la protección del no nacido. ¿En qué se concreta esto? Se concreta que se abre la puerta a nivel constitucional para el aborto libre en nuestro país. Dice la palabra que entre las cosas que Dios aborrece, Él aborrece con toda su alma las manos derramadoras de sangre inocente. Y esto va precisamente en virtud de la agenda feminista. Nosotros sabemos que Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, se ha declarado abiertamente feminista y pro aborto. Entonces, esto, mis hermanos, ya se modificó, es un documento objetivo que ya se trabajó y que ya se presentó. No estamos haciendo meras conjeturas, estamos trabajando sobre la base objetiva de un documento que ya se presentó. En tercer lugar, se introducen derechos y se introduce la ideología de género en este proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet. Se hace, por ejemplo, nuestra Constitución establece la igualdad ante la ley y dice que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencia arbitraria. ¿Qué es lo que hace Michelle Bachelet? Dice que ni la ley ni autoridad alguna ni ninguna persona, es decir, nos meta a todos nosotros, porque nuestra Constitución lo hace solamente como un mandato para la autoridad y la ley. Michelle Bachelet amplía ese mandato y dice ninguna persona, autoridad o grupo, o sea, ahí entramos las personas comunes y corrientes, entran la iglesia, entran las autoridades y entran los legisladores. O sea, lo totaliza, ¿ya? Lo hace una cuestión, nos mete a todo encima. Y dice, nadie podrá ser discriminado negativamente a causa de su raza, color, sexo, y escucha esta palabrita, género, a nivel constitucional. Y nosotros sabemos que el género es aquella filosofía que dice que la sexualidad prácticamente es una construcción social y que por lo tanto usted y yo podemos elegir libremente si ser hombre o ser mujer, porque a nosotros nos imponen. Esta sociedad machista o esta sociedad fanática religiosa nos impone ser hombre o nos impone ser mujer. Ahora, se hace este reconocimiento a nivel constitucional de la ideología de género. En cuarto lugar, se establecen derechos que van en menoscabo de los derechos de los padres con respecto a sus hijos.
es la denominada autonomía progresiva. Yo sé que a muchos de los hermanos quizás les suena parecido este nombre, autonomía progresiva, porque se ha estado trabajando en el Congreso precisamente este concepto, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la autonomía progresiva? La autonomía progresiva básicamente dice que los hijos, a medida de que van creciendo, van teniendo autonomía, y esto va a hacer que cada vez vayan siendo más independientes con respecto a sus padres. A ver, para ponerle un ejemplo, si su hijo de 12 años quisiera ir a una marcha, estos señores le dirán, y usted dice, no, no quiero que vaya, estos señores le dirán a usted, oye, pero el niño tiene autonomía progresiva, él ya es sujeto de derecho. Lo que busca esta consagración de estos derechos es decir, mira, y esto es literal, es acabar con aquella vieja concepción de que los hijos son propiedad de sus padres, sino que ahora lo que se busca es que los hijos sean sujetos de derechos y por lo tanto nosotros ya no podríamos imponernos por sobre nuestros hijos, sino que ahora nosotros tendríamos que velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos de nuestros hijos. Entonces aquí podemos entrar, se abre una caja de Pandora y podemos entrar en diversos temas que dicen relación, por ejemplo, yo como padre me voy a ocupar de que mis hijos, por ejemplo, no vean pornografía. Yo como padre me voy a ocupar de que mis hijos no anden participando en cuestiones que le hacen daño. Me voy a ocupar de que mis hijos no se junten con gente que le hace daño. Me voy a ocupar de todo eso porque yo soy su padre. Y la Biblia dice que los padres tenemos que educar y corregir a nuestros hijos. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos la responsabilidad dada por Dios de poder corregir a nuestros hijos. Pero esta consagración de la autonomía progresiva a nivel constitucional atenta contra el derecho que tenemos como padres con respecto a nuestros hijos para corregirlos y guiarlos en nuestra vida en base a lo que nosotros creemos que es mejor para nuestros hijos. Así que estos puntos, mis queridos hermanos, yo creo que debería ser más que suficiente para encender una alerta y para estar bien atentos y para rechazar con firmeza todo este proceso que evidentemente va avanzando hacia un campo antivalórico. Ahora, hay aquellos que me han dicho, oye hermano, pero esto se constituye como una oportunidad para el pueblo evangélico para reforzar sus valores y principios en una nueva constitución. Por favor, no seamos ingenuos, ¿sí? La tendencia mundial no es ir reforzando los valores cristianos. Escuche esto. Nosotros somos una piedra para el zapato para el progresismo. Los evangélicos somos un obstáculo para la gente impía. Así que pensar eso simplemente es de una tremenda ingenuidad. Así que ya lo verán. Este proceso constituyente está totalmente viciado en respecto a cómo surgió, a cómo se ha ido desarrollando y hacia dónde va. O sea, desde principio a fin, esto es totalmente inmoral y ningún hijo de Dios podría dar su aprobación a este proceso que atenta contra los valores y los principios. Sí, te había sido. Sí, mira, en definitiva, como hemos estado, bueno, conversando, todo esto va en contra de la familia y claramente contra el cristianismo. Lo que se pone en contra de esta ideología es el cristianismo, eso sí o sí. Cada uno de los valores, en cierto sentido, también conservadores, también provienen de lo que es el cristianismo. Entonces, eso es innegable, innegable. Ahora, me gustaría preguntarte algo, o sea, bueno, estamos hablando de que claramente como cristianos deberíamos optar por una vía, que en este caso sería el rechazo, y esto también hay que aclarárselo a algunos hermanos, porque algunos a lo mejor dicen, no, es que ustedes son tan moralistas, ¿cierto? Es solamente la moral, etcétera, y esto, ¿no es cierto? Pero claramente no es solamente la moral, esto va mucho más allá, es algo profundo, es algo que ataca directamente el cristianismo y quiere eliminarlo. Cada una de las propuestas de Michelle Bachelet, como hemos visto, van contra la familia, pero también van a querer callarnos, a no decir lo que es verdadero, lo que dice la palabra de Dios, y no es algo que tengamos que tomarlo de forma tan simplista. Bueno, yo también he escuchado a varios hermanos decir, bueno, esta es la oportunidad de poder
a lo mejor meter la mano, como se puede decir, en esta constitución y poder confeccionarla con respecto a lo que dice la palabra de Dios, con respecto a lo que dice la ley de Dios, ¿cierto? Pero hay que ser objetivo y claramente eso no va a ser así, no va a ser así para nada. Y ante esto hay que tomar una decisión, o sea, una decisión firme con respecto a la vía a la cual vamos a tomar. Ahora, yo me preguntaría, ¿qué sucedería si ganara el apruebo? Que no sé si has pensado sobre esto, no sé si has meditado sobre esto. ¿Cuál sería la vía a tomar como creyentes, como cristianos? ¿Cuál sería Bien, la vía? Porque claramente se nos vendrían varias... No, dale, dale. claro, claro. Muy buena pregunta, estimado Pablo, porque nosotros como cristianos no tan solamente tenemos que encerrarnos en una opción, sino que también tenemos que considerar los eventuales casos que se podrían dar. Y uno de esos casos es precisamente que gane la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados en las casas? ¿Nos quedamos derrotados en las casas? Dejando que esto simplemente ocurra. No, nosotros vamos a dar la lucha hasta el final. Gane el rechazo o gane la prueba. Nosotros nos vamos a levantar con fuerza. Y ya nos estamos levantando con fuerza. En el caso de que gane la prueba, bueno, en primer lugar decir que se abre completamente la puerta para el cambio constitucional completo, desde cero, ¿ya? Esto pone en riesgo todos nuestros derechos y libertades. Hay aquellos que argumentan que no, que en realidad esto no, que es imposible que nosotros vayamos a ver menoscabados nuestros derechos, nuestras libertades fundamentales, porque esta hoja en blanco no sería tan así como una hoja en blanco, sino que habrían ciertos límites, cierto piso. Eso es lo que se argumenta. En consecuencia, a nosotros nos acusan de llevar a cabo la denominada campaña del terror. ¿Ya? A mí me han dicho, no, ustedes ya en la campaña del terror, andan echándole miedo a la gente, ya. ¿Cuál es nuestra defensa? Para entender esto hay que tener cierto y dominar ciertos conceptos de derecho, ¿ya? De teoría constitucional. Si tú, por ejemplo, tomas un manual de derecho constitucional, el manual de derecho constitucional te va a decir que existe algo que se llama función constituyente en sentido originario, ¿ya? La función constituyente en sentido originario está por sobre el ordenamiento jurídico, está por sobre el Estado de Derecho, está por sobre el imperio de la ley. Es decir, podríamos decir que es como omnipotente en el sentido jurídico, ¿ya? La función constituyente en sentido originario tiene por objeto crear o empezar a construir todo desde cero, todo de nuevo, como si se tratase de una hoja en blanco. Eso es lo que se ha activado en nuestro país. En nuestro país no se busca reformar. Nuestra constitución ha sido reformada durante 40 años. No se quiere reformar. Se quiere tomar a la basura y comenzar a hacer una desde cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la teoría constitucional? La teoría constitucional nos dice que la función constituyente en sentido originario tiene un poder absoluto y en ningún caso puede ser limitado por el poder constituido. En este caso, el poder constituido sería la constitución que se pretende eliminar. Sería la actual constitución. Es el poder constituido, ¿ya? Y en esa constitución se hizo una reforma al capítulo 15, que es el artículo 135, inciso 10 de la ley 21.200. ¿Qué es lo que dice? Básicamente dice que los constituyentes deberán respetar, primero, que Chile es un país democrático. Ese es como el piso mínimo. Segundo, las sentencias firmes y ejecutoriadas. Tercero, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Entonces ellos dicen, mira, en los tratados internacionales que han sido firmados por Chile y se encuentran vigentes, está el derecho a la vida, está la libertad de conciencia, está la libertad de culto, así que no hay nada que temer. Tú eres un fanático religioso que solamente está infundiendo temor. Ya. Estos serían los supuestos límites, pero la teoría constitucional nos dice que el poder constituido, precisamente que se pretende eliminar, no puede limitar el poder constituyente, porque el poder constituyente lo que va a hacer es eliminar esto, el poder constituido, y el poder constituido en ninguna manera puede limitar al poder constituyente. En consecuencia, estas denominadas limitaciones no serían más que un intento psicológico de darle una seguridad falsa a la población, cuando en realidad esas limitantes no nos aseguran absolutamente nada. Porque teóricamente el poder constituyente es soberano. El poder constituyente lo tiene el pueblo, en palabras de Fernando Atria.
Fernando Atria es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y él precisamente es el que ha llevado a cabo todo este tema del cambio constitucional. Fernando Atria hizo una declaración el 22 de noviembre del año 2019 diciendo lo siguiente: el poder constituyente lo tiene el pueblo y el pueblo lo ejerce cuando quiere, como quiere y de la manera como quiera. Y el poder constituido, por ser posterior al poder constituyente, no puede limitar en ninguna manera al poder constituyente. Es decir, nos está dando la razón. Una vez más nos está diciendo que no existen límites para el poder constituyente. En consecuencia, lo que vamos a hacer nosotros es entregarle un poder absoluto a un grupo de hombres impíos que no tienen ningún temor de Dios, y nosotros sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y la Biblia nos dice: el sabio ve el peligro y se aparta, lo evita, se esconde, mas el insensato se siente confiado y recibe el daño. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a nuestros hermanos. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Van a actuar como sabios o van a actuar como insensatos? ¿Van a ser prudentes o van a ser necios? Si estamos viendo el peligro frente al cual nos enfrentamos, ¿vamos de todas maneras a sentirnos confiados y decir, no, no va a pasar nada, y vamos a recibir el daño después? Bueno, la Biblia me dice que si veo el peligro, entonces tengo que evitarlo. Y la manera de evitarlo es votando rechazo a una nueva constitución. Ahora, si gana el apruebo, nosotros estamos organizándonos ya con diversas organizaciones evangélicas a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, para levantar constituyentes, para levantar hombres y mujeres de Dios que vayan a dar la batalla y que vayan a defender nuestros valores y nuestros principios en la redacción de una nueva constitución. Sí, mira, antes tengo dos preguntas más, pero voy a tocar una que igual es un poco sensible para varios. Hace unos días atrás salió como una declaración de algunas iglesias históricas, ¿cierto? Bueno, en cierto sentido igual fue algo controversial. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, Kevin? En primer lugar, parte de esta iglesia histórica protestante me tergiversaron, ¿ya? Diciendo que yo me estaba arrogando la representatividad del pueblo evangélico, lo mismo que los periodistas y todos estos canales progres neomarxistas salieron prácticamente a barrer el piso conmigo diciendo que yo me había arrogado la representatividad del pueblo. Y eso nunca, o sea, la representatividad del pueblo evangélico. Y eso nunca fue así. Yo simplemente soy un evangélico que está bajo la organización evangélica por el rechazo. Ellos llaman a votar a prueba, pero dicen, a ver, llamamos al pueblo a votar en libertad de conciencia. ¿Sabes qué, estimado Pablo? Eso a mí me hace mucho ruido, porque no me parece que nosotros como hijos de Dios tengamos que votar en libertad de conciencia, así como haciendo una apelación a la conciencia humana, a lo que pensemos como seres humanos. Sino que yo creo que, como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y hacer un análisis bíblico. El mundo, si quiere que vota conciencia, nosotros votamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. O si no, ¿para qué somos cristianos? Si no va a haber ninguna diferencia entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios, entonces, bueno, ¿para qué nos identificamos como hijos de Dios? Entonces, en primer lugar, yo quiero decir, yo no estimo un buen argumento desde la base bíblica llamar al pueblo a votar a conciencia. O sea, los pastores están para guiar al pueblo, no para dejar que hagan lo que quieran. Los pastores están para decirle a los hermanos, esto es así, la palabra de Dios dice así. Ahora, si el hermano hace caso o no, bueno, es cosa de ellos, porque ellos están en su libertad de votar como quieran. Pero yo creo que la labor de los líderes evangélicos, de los pastores, decirle, hermano, esto pasa detrás de una nueva constitución, para allá nos dirigimos y esta debería ser nuestra postura como hijos de Dios. Listo. Bueno, en primer lugar, yo opino que ese es un mal argumento y me desenmarco totalmente porque mi mente está cautiva a los pies de Cristo, mi mente está cautiva a la palabra de Dios, mi mente, mi corazón, mi conciencia está en los pies de Cristo. Y por eso yo salí diciéndole a los hermanos que nosotros como evangélicos tenemos que rechazar una nueva constitución, precisamente por toda esta evidencia que nosotros hemos mencionado. Ahora, esta iglesia histórica y protestante, lo conversé con varios líderes, con varios pastores, con varios obispos que me llamaron
ciertamente tienen su trayectoria en nuestro país, sin embargo, en grado numérico son ínfimos. ¿Ya? En el año 1992 tenían un porcentaje ínfimo en cuanto a términos numéricos. A nuestros días, si lo extrapolamos, podríamos decir que serían un 10% de la población evangélica. El gran grueso son las denominaciones pentecostales y las demás iglesias, y toda esa organización evangélica, que son la mayoría, han firmado por el rechazo. Entonces a mí se me quiso mostrar como, no sé, un aparecido, una persona que está hablando estupideces, que no tengo respaldo y apoyo por nadie, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gran grueso del mundo evangélico está por el rechazo, y son particularmente aquellas organizaciones que no pertenecen a esta denominada iglesia histórica protestante, que muchas veces han dado su apoyo a la ideología de género, han dado su apoyo al aborto, al feminismo y a todas estas ideologías que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Así que para mí, lo que digan ellos en realidad no me interesa, no me hace ruido. Yo bueno, a mí bueno, yo iba a debatir con Emiliano Soto, no sé si lo ubica, de la mesa ampliada, Sí, sí. en Chilevisión. ¿Ya? Sin embargo, se bajaron, no quiso debatir conmigo, después me iban a poner a otro pastor que salió en la franja que se llama José Santi, tampoco se bajó, tampoco quiso. Entonces, 2 veces me cancelaron. Y varios hermanos me estaban dando apoyo a nivel nacional, organizaciones de Arica Punta Arenas, diciendo ya vamos a hacer un hashtag, vamos a apoyar al hermano Kevin, para mostrarle a la prensa que en realidad no estoy solo, sino que represento a gran parte del mundo evangélico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me cancelaron de nuevo, me dijeron, chuta, tuvimos problemas con el tiempo, qué sé yo. Yo le dije, bueno, esto ya perdió toda seriedad, así que esto lo dejamos hasta aquí. Así que realmente esa entrevista no se llevó a cabo. Ahora, Dios me va a dar la oportunidad de poder presentar una defensa y de poder abordar estos temas y desenmascarar todas las mentiras que se han dicho en mi contra en un canal de televisión. Pero yo pronto avisaré por los medios para que ustedes también puedan estar atentos y puedan participar. Sí, mira, con respecto a estas iglesias históricas, bueno, yo soy presbiteriano y también me desmarco de ellos. O sea, ellos pueden llamarse iglesias históricas porque a lo mejor tienen una historia en el país, pero con respecto a la iglesia protestante histórica, se alejan mucho. O sea, iglesias luteranas donde Lutero se estaría, como se dice, revolcando en su tumba, claramente. Iglesias wesleyanas, metodistas, que hoy están a favor de la homosexualidad, y otras iglesias también presbiterianas que tienen lazos con masones, y eso es súper obvio. Algunos han negado eso, pero es verdad, algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos llaman a votar en libertad de conciencia, esa libertad de conciencia no viene del protestantismo, sino que viene de la Ilustración. Eso no proviene del protestantismo, viene de la Ilustración, algo que niega que nuestra conciencia esté atada a la palabra de Dios, porque así debe ser. Como creyentes, nuestra conciencia, y eso debemos tenerlo siempre en mente, que nuestra conciencia debe estar atada a la palabra de Dios por sobre todo pensamiento, sobre toda ideología, es la palabra de Dios. Ahora, como para ir terminando un poco y analizando todo lo que hemos hablado, claramente existe un gran porcentaje de evangélicos en nuestro país. Es grande, inmenso. Es más, yo creo que se miente muchas veces en la encuesta a través de la televisión, claramente como para dejarnos a un lado y mostrarnos como que no somos nadie. Eso no es así. Existe una gran cantidad y un gran porcentaje de pueblo evangélico en el país. Ahora mi pregunta sería esta. Estamos pasando por un momento de crisis social, económica, de cosmovisión, de interpretar la realidad. Eh, ¿Cuál es la causa? Porque si claramente tenemos tanto pueblo evangélico, tantos hermanos por tantos lugares, ¿cuál es la causa? Y esto es como para examen, de que realmente no estemos transformando la cultura. Cuando tocamos esa palabra de Dios que dice que somos sal y luz del mundo, muchos toman la sal solamente como algo que sirve para sazonar, pero realmente en el texto bíblico se está refiriendo a esa sal que se echaba sobre la carne para que la carne no se pudriera. Y Conservar. una de las cosas que nosotros exactamente, conservar y para que no avance la podredumbre. Entonces, si no estamos haciendo aquello, yo creo que
hay varias cosas que pensar. Mira, Kevin, yo he estado leyendo últimamente el libro de Jeremías y podemos ver allí que el pueblo de Israel y que las naciones estén sufriendo por la ira y el juicio de Dios fue exactamente porque el pueblo de Dios se alejó de su pacto, se alejó de la ley de Dios y se fueron en pos de dioses ajenos. Yo creo que hoy, más que nunca, como pueblo evangélico, debemos meditar sobre esto. No solamente pensar en trabajar y ir en pos de la ley de Dios, sino también en buscar que Dios guíe nuestro corazón también al arrepentimiento si hemos fallado en no ser sal y luz en este mundo, de no glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. Hay un gran trabajo, creo yo. Yo creo que hay un gran trabajo teológico, doctrinal, de estudio, de poder enseñar a otros hermanos que claramente debemos como pueblo evangélico o protestante tomar en cuenta. No sé qué piensas tú. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que algo que le ha hecho gran mal a a la iglesia hoy día es precisamente aquella interpretación errónea, eh, quizás tradicional de la Biblia, que dice que nosotros básicamente no tenemos que, a ver, tenemos que ser hijos de Dios, centrarnos encerrarnos entre cuatro paredes, la iglesia, alabar a Dios y de ahí no meternos con nadie más ni molestar a nadie más. Pero no se enciende una luz en donde ya hay luz, sino que la luz se enciende precisamente donde hay oscuridad. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Señor Jesús. Entonces, yo, por ejemplo, muchos hermanos quizás en algún momento me dijeron, tú le tendrás que dar cuenta a Dios porque estás mezclando la fe con la política. Así como prácticamente haciendo un juicio sobre mí porque yo prácticamente estoy cometiendo una herejía o una blasfemia al tratar de impactar con la fe la política, la sociedad. Yo creo que nuestra labor como hijo de Dios es precisamente encender la luz no donde ya hay, sino donde hay oscuridad. Y hoy día las universidades, hoy día los colegios, hoy día la sociedad civil, hoy día la política está lleno de tinieblas, está lleno de tinieblas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el mandato del Señor Jesucristo a encender la luz en aquellos lugares. Y para ello yo creo que es necesario, como habíamos comentado anteriormente, poder educarnos apologéticamente. Apologéticamente conocer el pensamiento y los fundamentos filosóficos de todos los pensadores del mundo para poder saber cuáles son sus bases y para poder atacarlas y destruirlas. Porque la cosmovisión cristiana es una cosmovisión con base sólida, con base racional, con bases filosóficas potentes. Entonces, si tenemos toda esta herramienta, tenemos que también saber utilizarla. Tenemos que capacitar a nuestra gente, tenemos que capacitar a nuestros jóvenes, porque lamentablemente hoy día muchos jóvenes que entran a la universidad terminan dándose vuelta, terminan yendo en pos del mundo, precisamente porque no tienen una columna vertebral ni una base apologética firme. Entonces, claro, allá en la universidad empiezan a hablarle de Marx, empiezan a hablarle de Hegel, empiezan a hablarle de Jean-Paul Sartre, empiezan a hablarle de Nietzsche y terminan dándose los vueltas. Entonces, yo creo que es necesario que podamos formar toda una generación y empezar desde pequeño. Empezar desde pequeño, como dice la palabra, y la repetirás a tus hijos. Cuando estemos en nuestra casa, al levantarnos, al acostarnos, al ir a comprar, al ir a la universidad, usted conéctese con Dios siempre. Y si usted está lleno de Dios, entonces lo único que saldrá de usted es palabra de Dios, es palabra potente, con inteligencia, con sabiduría. Y así como el apóstol Pablo cuando tuvo que enfrentarse a los filósofos griegos, poder hacerlo con denuedo, poder hacerlo con firmeza, poder hacerlo con convicción y sin temor, sin temor. Así que yo creo que es muy necesario que podamos tener
y abocarnos a una educación apologética, empezar a abordar estas áreas, empezar a expandirnos en todas las áreas de la sociedad. Amén. Amén, Kevin. Sí, hay mucho trabajo por hacer y esperemos que salga todo conforme a la voluntad de Dios en este plebiscito, que también estemos orando. O sea, la invitación yo creo que es que como iglesia estemos orando por lo que suceda, pase lo que pase, confiar también en la soberanía de Dios, Él es soberano, y que también guíe nuestros corazones a hacer lo correcto, que Dios nos ayude, ¿cierto? Mira, me gustaría despedirme orando, claramente, así que no sé si tienes la disponibilidad de poder orar antes de poder terminar esta entrevista. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a orar entonces. Padre eterno que está en los cielos, Señor, bendecimos tu nombre. Te doy las gracias por poder participar junto a mi hermano Pablo en este programa, Señor. Gracias por tu amor, por Amén. tu benevolencia, por tu misericordia, Señor, porque tú renuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias porque te acuerdas de nuestra Amén. condición, de que solamente somos polvo, Señor. Sin Amén. embargo, aquí estamos, Padre Santo, Amén. dándote las gracias porque has tenido misericordia de nosotros y hoy día, Señor, has quitado la venda de nuestros ojos y tenemos al Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, a toda justicia y sin el cual, Señor, estaríamos absolutamente perdidos en este mundo. Más, Padre Eterno, te pido que este programa en el cual hemos podido abordar estos temas contingentes que están sucediendo en nuestro país, puedan verlo muchos hermanos, Señor, que pueda ser compartido y que pueda ser de bendición, Padre Eterno, Amén. porque lo que a Amén. nosotros nos mueve, Señor, es tu palabra, es tu Santo Espíritu, Rey Eterno. Aquí, Amén. sin embargo, muchas veces cuando uno aborda estos temas se nos ha querido de tachar de políticos, de que somos de algún sector partidista, Señor. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, Amén. nosotros somos de Jesucristo. Nosotros fuimos comprados a Amén. precio de sangre, Señor. Y hoy día hemos tenido que involucrarnos en estos temas porque esta agenda impía se está involucrando con nosotros y está entrando en nuestras familias, está entrando con la educación de nuestros hijos, está entrando, Señor, con el aborto, está entrando, atacando fuertemente la palabra de Dios y atacando todo lo que diga relación con tu palabra, Señor, todo lo que diga relación con la fe cristiana. Así que nosotros estamos aquí, Rey Eterno, dando testimonio de la verdad, siendo luz, siendo sal, Señor. Sabemos que vamos a recibir el odio, el aborrecimiento de este mundo. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y el siervo no es mayor que su Señor, porque si a mí me persiguieron, dijo el Señor Jesús, con vosotros también lo harán. Así que ayúdanos, Señor, a estar preparados para aguantar, para soportar, Señor, las persecuciones, las blasfemias, las calumnias, los insultos, la ignominia por parte de este mundo, Señor, y sentirnos gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesucristo. A ti te damos la gloria y la honra Amén. en el nombre del Señor Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en otro episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Así que nos vemos. Chau, chau. Chao, Dios les bendiga, estén bien.